Hoy quiero resolver un primer problema sobre campo eléctrico. El problema que he seleccionado lo he elegido del libro de Resnick, del volumen 2, del capítulo que tiene que ver con el campo eléctrico. Y el problema es el siguiente. Tenemos una configuración de 4 cargas puntuales, todas de la misma magnitud Q, 2 positivas y 2 negativas, dispuestas esas cargas en los vértices de un cuadrado de lado 2A, y se nos pide calcular el valor del campo eléctrico generada por esa configuración en un punto P que se encuentra a una distancia X del centro del cuadrado sobre una línea que es paralela a 2 de sus lados. Y queremos demostrar que el campo eléctrico para valores de X mucho mayores que A está dado como 3 por 2QA² sobre 2pi epsilon 0 x a la cuarta. Ese es el problema que quiero resolver. Y he elegido ese problema por 2 razones. Primero, porque esa configuración de carga que está ahí conforma un cuadripolo eléctrico. Y el campo generado por un cuadripolo es un campo que es interesante calcular para determinar su forma. Y segundo, porque como veremos más adelante, este problema nos permitirá resolver 2 problemas en uno. Ya veremos por qué. La idea es la siguiente. La mejor manera de abordar ese problema no es considerar cada carga de manera individual y ver su contribución al campo en el punto P, sino más bien considerar que ese arreglo de cargas, ese cuadripolo, en realidad lo podemos ver como 2 dipolos eléctricos acoplados y resolver así el campo eléctrico de esos 2 dipolos y luego sumarlos vectorialmente para encontrar el campo eléctrico de la configuración. En ese sentido es que justamente decía que este problema nos permite resolver 2 problemas en uno. Vamos primero a calcular el campo eléctrico generado por un dipolo, que es ya de por sí un problema interesante, y posteriormente, usando ese resultado, calcularemos el campo eléctrico de ese cuadripolo. Bien, vamos entonces a ver primero el campo eléctrico de un dipolo. Ese problema es un problema clásico que se estudia en los cursos de electricidad y magnetismo y lo vamos a resolver aquí primero. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico lo podemos ver como un arreglo de 2 cargas de igual magnitud, Q, digamos, una positiva y una negativa, separadas una cierta distancia d. Eso es lo que es un dipolo eléctrico. Simplemente por notación, por convención acá, para usar la misma notación que estamos usando en este problema, como en este problema la distancia de separación entre las cargas es 2A, a la distancia de separación de estas cargas también le voy a llamar 2A. Entonces tenemos una carga positiva más Q, una carga negativa menos Q, separadas una distancia D, eso conforma un dipolo eléctrico, y vamos a calcular el campo generado por ese dipolo en un punto P que se encuentra a una distancia X sobre la línea media perpendicular al eje del dipolo. Eso es lo que tenemos. Bien, entonces, esta carga negativa que está aquí debajo le voy a llamar 1, a esta carga positiva que está aquí le vamos a llamar 2. Esta carga negativa genera en el punto P un campo eléctrico que apunta hacia ella. O sea, vamos a tener un campo eléctrico que vamos a llamar E1 que apunta en esa dirección. Y esta carga positiva genera en el punto P un campo eléctrico que se aleja de ella. Es decir, que aquí vamos a tener un campo eléctrico que vamos a llamar E2. Eso es lo que tenemos. Y vamos entonces aquí en el punto P a dibujar un sistema de eje X, Y. Tenemos el eje X horizontal, el eje Y vertical, de esa forma que está ahí. Y entonces, la distancia que hay de la carga Q2 o de la carga Q1 al punto P es exactamente la misma por la simetría del problema. Vamos a llamarle R a esa distancia. Y la distancia que hay de cada una de las cargas al punto medio es A, porque la distancia total es 2A.
Esos son los datos que tenemos. ¿Qué otra cosa es importante? Aquí a este ángulo le vamos a llamar θ, que es exactamente igual a este ángulo que tenemos aquí, por la simetría del problema, y ese ángulo es exactamente el mismo que se forma entre los vectores de campo y la línea vertical. Bien, entonces lo que debemos hacer ahora es encontrar la sumatoria de campos en el eje X. La sumatoria de campos en el eje X va a estar dada de la siguiente forma. El campo E2 tiene una componente en X que apunta hacia la derecha, que voy a llamar E2X, y el campo E1 tiene una componente en X que apunta hacia la izquierda. Vamos a decir entonces que es negativa. Pero por la simetría del problema, esas dos componentes son iguales. Por tanto, esto es 0. O sea, no hay campo sobre el eje X. Vamos ahora a calcular la sumatoria de campos en el eje Y. El campo 2 tiene una componente en Y que va hacia abajo. El campo 1 tiene una componente en Y que va hacia abajo también. Y ambas son iguales. O sea que la sumatoria de campos en el eje Y es 2 veces el campo 1, digamos, en el eje Y. Pero el campo 1 en el eje Y es E1 por el coseno del ángulo, porque el ángulo que estamos midiendo aquí lo estamos midiendo respecto a la vertical. O sea que esto es 2 veces E1 por el coseno de θ. Eso es lo que tenemos. Y ese es el campo total que ese dipolo genera en el punto P, que teniendo la carga negativa debajo y la positiva arriba, ese campo apunta completamente hacia abajo. Entonces, este es el E total que el dipolo genera. Ahora, vamos a terminar el cálculo. Entonces, tenemos que el campo eléctrico generado por este dipolo es 2 veces E1. ¿Pero quién es E1? E1 es 1 sobre 4pi epsilon 0 por Q entre la distancia que hay de una de las cargas acá. Esa distancia al cuadrado es R cuadrado. Pero eso es lo mismo que X cuadrado más A cuadrado. Entonces aquí vamos a escribir entre X cuadrado más A cuadrado. De esa forma. Y eso lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Pero el coseno de este ángulo es A entre R. O sea, entre X cuadrado más A cuadrado a la 1/2. Y eso va multiplicado por A sobre X cuadrado más A cuadrado elevado a la 1/2. Ese es el campo eléctrico que vamos a generar. En conclusión, vemos entonces que el campo eléctrico generado por este dipolo viene dado como 2AQ sobre 4pi epsilon 0, y aquí tenemos X cuadrado más A cuadrado a la 1 por X cuadrado más A cuadrado a la 1/2, la X cuadrado más A cuadrado a la 3/2. Ese es el campo eléctrico generado por un dipolo en el punto P que está a una distancia X de una línea media perpendicular al eje del dipolo. Y es un campo que, como dije, apunta completamente hacia abajo cuando la carga negativa está abajo y la carga positiva está arriba. Esa es la expresión general del campo eléctrico, del dipolo. Hemos entonces resuelto este problema, que es un problema interesante. Un par de cosas que vale la pena mencionar sobre el campo eléctrico de un dipolo. A esa expresión 2AQ que está ahí se le llama algunas veces el momento dipolar eléctrico, el momento del dipolo eléctrico, y se representa con la letra P. Y otra cosa también que vale la pena analizar en el campo eléctrico generado por un dipolo es qué sucede cuando X es mayor a A. Para cualquier punto X mayor a A. Vamos a ver ese comportamiento. Voy a tomar ese binomio que está ahí y lo voy a expandir como un binomio de Newton. Entonces tenemos X cuadrado más A cuadrado elevado a la 3/2. Si expandimos eso que está ahí, tenemos que eso es X cuadrado elevado a la 3/2 más 3/2 por X cuadrado elevado a la 1/2 por A cuadrado más, lo vamos a poner aquí, 3/2 por 1/2 por X cuadrado elevado a la menos 1/2 por A cuadrado elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Así se expande en un binomio de Newton.
O sea que esto entonces lo puedo escribir x cuadrado elevado a la 3 medios es x al cubo. Y aquí lo que vamos a tener es más 3 medios. Y aquí tenemos x cuadrado a la 1 medio que es x. Entonces tenemos x por a cuadrado más. Y aquí tenemos, perdón, aquí falta un término. Cuando yo hago, en este último término que está aquí, esto debe ir dividido entre factorial de 2, perdón. Y entonces aquí tengo 3 medios por 1 medio da 3 cuartos y factorial de 2 que tenemos aquí, esto es 3 octavos. Y aquí vamos a tener x cuadrado a la menos 1 medio, que es x a la menos 1 por a la cuarta, de esa manera. Y eso, puntos suspensivos. Si yo factorizo la x al cubo, entonces me queda que esto es x al cubo, factor de 1, más, y aquí voy a tener 3 medios. Cuando factorice la x al cubo, queda aquí un x cuadrado debajo. Entonces vamos a tener 1 más 3 medios de a cuadrado sobre x cuadrado, de esa manera. Y aquí tengo más 3 octavos, y aquí voy a tener x a la cuarta debajo. Y lo puedo escribir entonces como a cuadrado sobre x cuadrado al cuadrado, y así sucesivamente. Por tanto, vemos que este denominador que está aquí, cuando lo expandimos como un binomio de Newton, queda x al cubo factor de esto. Como x es mayor a a, estos cocientes que están aquí son cada vez menores, a órdenes superiores. Por tanto, a primer orden, esta expresión que está aquí se puede aproximar a x al cubo. Es decir, que el campo eléctrico del dipolo para cualquier punto x mayor a vista a primer orden, lo podemos entonces aproximar de la forma 2aq, o sea p, entre 4pi epsilon 0 x al cubo. Esa es la aproximación a la cual llegamos. Y ese resultado es interesante porque lo que nos dice es que mientras el campo eléctrico generado por una carga puntual varía como inversamente al cuadrado de la distancia, el campo eléctrico generado por un dipolo varía inversamente proporcional al cubo de la distancia. Bien, tenemos entonces resuelto el problema del dipolo eléctrico, que de por sí era un problema interesante, y vamos entonces a usar ese resultado para resolver el problema que tenemos aquí. Voy a usar la expresión general, no la expresión aproximada del campo eléctrico del dipolo. Ya sabemos, escribo aquí, que el campo eléctrico generado por un dipolo es de la forma 2aq sobre 4pi epsilon 0, y tenemos x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios. Esa es la expresión. Bien, teniendo esa expresión, podemos entonces borrar aquí y resolver ahora, usando ese resultado, el problema original que se nos ha dado, que como ya mencioné, es un tipo de cuadripolo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el problema que tenemos ahí? Vamos a considerar que ese arreglo de 4 cargas es en realidad 2 dipolos. Digamos que estas 2 cargas que están aquí forman un primer dipolo que le llamamos el dipolo 1, y que estas 2 cargas que están acá forman un segundo dipolo que le llamamos el dipolo 2. Y queremos ver entonces la contribución de esos 2 dipolos en este punto P. Entonces, el dipolo 1, si vemos, ahí tenemos que la carga positiva está debajo y la negativa está arriba. En el problema del dipolo eléctrico que resolví aquí, la carga negativa estaba abajo y la positiva arriba, como está en el 2. Y en este caso el campo eléctrico iba hacia abajo. Por tanto, en este caso, el campo eléctrico, como la carga está invertida, va hacia arriba. Entonces, vamos a decir que en el punto P vamos a tener aquí un campo eléctrico que voy a llamar E1, generado por el dipolo 1. Y ese campo eléctrico E1 está dado de esta forma. Es 2aq sobre 4pi epsilon 0. Y ahora lo que tengo en esta expresión, la x era la distancia que había del punto P al eje del dipolo. Pero en este caso,
la distancia que hay del punto P al eje de este dipolo es x más a. Entonces aquí lo que vamos a tener es x más a, eso al cuadrado más el a cuadrado que tenemos ahí, y eso elevado a la 3 medios. Ese es el campo eléctrico generado por el primer dipolo y va hacia arriba. El campo eléctrico generado por el segundo dipolo, ese sí viene hacia abajo y está dado entonces de la forma 2AQ sobre 4pi epsilon 0, y aquí la distancia que hay del punto P al eje del dipolo es la x menos a. Entonces vamos a tener x menos a al cuadrado más a cuadrado, y eso elevado a la 3 medios. Esas son las contribuciones. Y para hallar el campo final lo que tenemos es que restar la E2 menos la E1 y tendremos el resultado. Vamos a hacerlo aquí. Entonces el campo total lo vamos a obtener como E2 menos E1. Y lo que tenemos, 2AQ sobre 4pi epsilon 0 es común, lo vamos a factorizar. 2AQ sobre 4pi epsilon 0. Y aquí vamos entonces a hacer 1 sobre x más a al cuadrado a la 3 medios menos, este término, 1 sobre x menos a al cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios menos ese que está ahí. Ahora bien, en esa suma que está ahí, como estamos asumiendo que x es mucho mayor a a, yo voy a despreciar esa a cuadrado que tenemos aquí, la que está aquí afuera. No puedo despreciar la que está dentro de este paréntesis porque la solución me daría 0, sería una solución trivial. Voy a despreciar esta a cuadrado que está ahí. Y entonces, lo que me va a quedar como resultado es x más a al cuadrado, que elevado a la 3 medios da x más a al cubo, y x menos a al cuadrado a la 3 medios que da x menos a al cubo. Entonces me queda 1 entre x menos a al cubo, eso menos 1 entre x más a al cubo. De esa manera. Eso es lo que me va a quedar. Y lo que debo hacer es hacer esa suma. Voy a trabajar primero con ese corchete que está ahí. Entonces tenemos, al hacer esa suma, tenemos como denominador común x menos a al cubo por x más a al cubo. Cuando hacemos eso, entonces nos queda x más a al cubo. Lo voy a desarrollar de una vez. Eso es x al cubo más 3x cuadrado a más 3x a cuadrado más a al cubo, y a eso le tenemos que restar x menos a al cubo. Y aquí lo que tenemos es x al cubo, da positivo, pero el menos lo está cambiando, y aquí quedaría menos 3x cuadrado a, que con ese menos da más 3x cuadrado a. Luego nos queda más 3x a cuadrado, que con el menos se cambia, menos 3x a cuadrado, y al final nos queda menos a al cubo, que pasa como más a al cubo. Eso es lo que nos da la suma de ese corchete. Ahí vemos que algunas cosas las podemos eliminar. Eliminamos el x al cubo, eliminamos el 3x a cuadrado con este que está aquí, y el resultado final de eso es que tenemos 6x cuadrado a. Tengo este término y este término, entonces eso me da 6x cuadrado a, y aquí tengo a al cubo más 2a al cubo. Tenemos eso dividido entre este cociente, solo que ahora, ya que la suma está hecha, voy a despreciar el a, y entonces me queda solamente x al cubo por x al cubo, o sea, x a la 6. Eso es lo que, x a la 6. Eso es lo que tenemos. Y ahora también en esa suma que está ahí, voy a despreciar el 2a al cubo. Recuerden que x es mucho mayor que a. Para que me quede entonces 6x cuadrado a sobre x a la 6, que el resultado final de eso es 6a sobre x a la cuarta. Esa es la aproximación que podemos hacer a ese corchete que tenemos ahí. Y teniendo eso entonces, podemos escribir el valor del campo eléctrico. El campo eléctrico está dado como 2AQ sobre 4pi epsilon 0, y todo este corchete
que nos está dando 6a sobre x a la cuarta. De esa manera. Y finalmente, reescribiendo eso, nos queda que ese 2 lo podemos eliminar con ese 4 y nos queda un 2 ahí. Y este 3 ese 6 lo puedo escribir como 3 por 2. Entonces nos queda 3 por 2 a cuadrado q sobre 2pi epsilon 0 x a la cuarta. Que si vemos es exactamente el valor del campo eléctrico que queríamos demostrar. 3 por 2q a cuadrado sobre 2pi epsilon 0 x a la cuarta. Hemos entonces resuelto el problema del campo eléctrico generado por este cuadripolo, considerándolo como dos dipolos acoplados. Para ello, previamente resolvimos el otro problema, el problema del campo eléctrico de un dipolo. Un problema que, como ves, es interesante porque nos ha permitido resolver dos problemas en uno. Una muy buena aplicación de lo que es el campo eléctrico. Espero pues que te haya quedado claro, que te haya gustado el video. Si es así, pues te invito a que le des like y te reitero la invitación también para que me sigas en mi canal y esté pendiente de otros problemas que irán apareciendo sobre este mismo tema.